Buenas tardes y bienvenidos a este noticiero de Cami Informa. Hoy nos adentramos en un tema que afecta a dos de nuestros países hermanos, México y Ecuador. La sombra de la corrupción se filtra sobre estos gobiernos, empañando su imagen internacional y poniendo en riesgo el desarrollo económico de estos países. El tema que hablaremos el día de hoy es sobre el impacto de la corrupción en el desarrollo de la inversión extranjera e industrial en México y Ecuador, y sus repercusiones diplomáticas. Como hemos venido viendo en noticias anteriores, tanto México como Ecuador desafortunadamente han enfrentado importantes desafíos de corrupción en los últimos años. En México, por ejemplo, hemos venido viendo cómo el narcotráfico ha capturado instituciones del Estado, como el expresidente Felipe Calderón nos declaró en 2021 que el Estado mexicano está cooptado por el crimen organizado. En algunos de los casos más emblemáticos lo vemos en la estafa maestra, que estafó al gobierno por miles de millones de pesos. El caso Odebrecht, donde la empresa brasileña pagó sobornos a funcionarios mexicanos para obtener contratos de obra pública, entre otros más. Además, organismos como Transparencia Internacional sitúan frecuentemente a México entre los países más corruptos de América Latina. En el caso de Ecuador se puede notar en el escándalo de los papeles de Panamá en 2016, evidenciando una red de empresas offshore utilizadas presuntamente para evadir impuestos y lavar dinero, además de exmandatarios como Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, que han sido acusados por corrupción, o hasta en 2022 cuando estalló un caso sobre un presunto pago millonario a cambio de contratos petroleros en el gobierno de Lenín Moreno. Después de esta breve reseña a lo sucedido en estos países, daremos la bienvenida a dos expertos que vienen a comentarnos lo que ha estado sucediendo. Desde México nos acompaña Angélica Chávez, una politóloga analista experta en desarrollo, y desde Ecuador tenemos al especialista en política y relaciones internacionales, Carlos Fallas. Bienvenidos al programa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La primera pregunta sería que ¿cómo afecta la corrupción a la confianza de los inversores extranjeros y al desarrollo industrial en México y Ecuador? Bueno, en el caso de México, la corrupción ha generado un ambiente de inseguridad jurídica para las empresas, ya que estas no cuentan con reglas claras ni garantías de que se respetarán sus derechos, lo que hace que se eleven los costos de operación y reduzca la competitividad de las empresas mexicanas. Además, la corrupción desvía recursos públicos de la inversión en infraestructura, lo que hace que se limite el desarrollo económico y la creación de empleos. Un ejemplo de esto es el caso de Ayotzinapa, que evidenció la falta de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno mexicano. Para combatir la corrupción es necesario fortalecer el Estado de Derecho y mejorar una transparencia en la gestión pública y promover una colaboración entre el gobierno y el sector privado. Hola, primero que nada, Camila, muchas gracias por la invitación. Ahí tuve unos inconvenientes, pero ya por dicha estamos de nuevo. Es un tema nuevo de la virtualidad que ha venido siendo una afectación, entonces aquí estamos retomando. Pero ahora bien, lo que nos importa es el tema de la corrupción, tanto en México como en Ecuador. En Ecuador vemos que la corrupción ha creado un clima de inestabilidad política y jurídica que ha enfrentado la inversión extranjera y el desarrollo industrial. Los inversores temen perder sus inversiones debido a la falta de transparencia y al riesgo de sobornos. Además, la corrupción desvía recursos públicos de sectores sumamente importantes, como lo es la educación y la salud. Limita el crecimiento económico y la movilidad social. Un ejemplo claro es el caso que has venido diciendo al inicio de Odebrecht, que evidenció la magnitud de la corrupción en el país y generó desconfianza en el gobierno para revertir esta situación. Completamente, muchas gracias a los dos expertos. Iremos a la siguiente pregunta. Sería que, ¿cuáles creen que son las consecuencias a largo plazo de la corrupción para el desarrollo económico de sus países? Ahora bien, respondiendo de esto, Cami, las consecuencias a largo plazo pueden ser muchas en el desarrollo económico de Ecuador. Por ejemplo, hay muchas que son devastadoras. Por ejemplo, el tema del medio ambiente en la inestabilidad política, en la parte jurídica y en la inversión extranjera. También vemos cómo el desarrollo industrial se ve implicado. El límite de crecimiento económico, el cual reduce la creación de empleos y aumenta la pobreza. Además, la corrupción desvía recursos públicos de sectores importantes como la educación y la salud, como lo hemos venido diciendo.
Además, cómo da la desconfianza en el gobierno y en las medidas para combatir la corrupción. Muchas gracias. Bueno, la falta de transparencia y el soborno en funcionarios públicos lo que va a generar es un ambiente de inseguridad jurídica para las empresas, como lo mencionaba anteriormente, por lo del aumento de costos y la reducción de la competitividad. También esto hace que se desvíen los recursos públicos de la inversión en infraestructura, educación y salud, lo que hace que se limite un crecimiento económico y una movilidad social. Eh, Además, si esto no se combate de una manera efectiva, México tendrá una dificultad mayor para alcanzar un desarrollo económico sostenido y mejorar la calidad de vida de su población. Comparto completamente lo que acaban de decir. Ya al final llegaremos a las conclusiones. La tercera pregunta sería que ¿cómo ha impactado la corrupción en las relaciones diplomáticas tanto de México como de Ecuador con otros países? ¿Qué consideran ustedes? Ok, bueno, en el caso de México, ha impactado negativamente en las relaciones diplomáticas. Los escándalos de corrupción, como el de Ayotzinapa, han dañado la imagen internacional del país y han generado que se cree una desconfianza muy grande con respecto al gobierno mexicano. Esto ha dificultado la cooperación internacional en áreas como la seguridad, el comercio y la inversión, y además que la corrupción ha debilitado la posición de México en las negociaciones internacionales. Te puedo dar varios ejemplos, como en las relaciones entre México y Estados Unidos, y también que México ha tenido dificultades para obtener apoyo internacional para sus proyectos en desarrollo. Ahora bien, Cami, vamos a verlo un poco del lado de Ecuador. Ecuador ha tenido un impacto totalmente negativo con sus relaciones diplomáticas con otros países. Hemos visto muchos escándalos a nivel internacional sobre temas de corrupción, como por ejemplo, vuelvo y repito, el caso de Odebrecht, que ha dañado la imagen internacional del país y ha generado una rotunda desconfianza en el gobierno ecuatoriano. Esto ha dificultado mucho la cooperación internacional como en áreas de seguridad, de comercio e inversión, porque bien sabemos que para poder hacer relaciones bilaterales con otros países, ellos buscan una estabilidad en la parte de seguridad en el país, y al tener una corrupción y el crimen organizado, eso lo que más bien hace es ahuyentar a estas cooperaciones bilaterales. Además, como lo he dicho, la corrupción ha debilitado la posición de Ecuador demasiado con esas negociaciones. Un ejemplo es que varios países se han retirado o reducido su cooperación en Ecuador debido a la preocupación rotunda por esto. Segundo, Ecuador ha tenido dificultades para tener un apoyo internacional para sus proyectos de desarrollo. Entonces, esto lo que nos hace pensar y buscar son soluciones para poder volver a tener las relaciones diplomáticas con los países que antes nos daban ese apoyo internacional. Muchas gracias. Respecto a esto que nos estaba mencionando, ¿ustedes qué creen, qué medidas pueden tomar los gobiernos para mejorar sus relaciones diplomáticas? Bueno, en este caso hay demasiadas medidas siempre y cuando se cumplan con el tema de de legalidad y los gobiernos quieran recuperar su estado de buena ejecución de sus finanzas. Por ejemplo, hay que combatir la corrupción de una manera efectiva. ¿Cómo? Implementar medidas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Esto incluye el fortalecimiento de instituciones con leyes de anticorrupción, aumento de la transparencia y la gestión pública. También hay que proteger a los denunciantes, porque si bien no se protegen, van a haber pocas personas que denuncien esos actos ilícitos. Rendición de cuentas por parte del gobierno, publicar información sobre actividades del gobierno, los presupuestos, los gastos públicos, los contratos, permitir que la sociedad participe en una vigilancia de la gestión pública para que todos, tanto Estado como pueblo, estemos al tanto de cómo se están ejecutando las finanzas. Luego, mostrar un compromiso rotundo y real con la lucha de la corrupción. No decirlo por decirlo, sino efectuarlo con acciones. Demostrar la voluntad para combatirla y tomar las medidas necesarias para poder lograrlo. Buscar oportunidades en diferentes áreas que se tengan en común
Y por último, una participación activa de las organizaciones internacionales, participar en las actividades que organizan instituciones internacionales en la prevención de temas de corrupción. Bueno, continuando un poco con lo que habla Carlos, los gobiernos tanto de México como de Ecuador pueden hacer varias cosas. Está, por ejemplo, respetar el derecho internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Cumplir sus obligaciones internacionales, respetar los derechos humanos. Además, esto va de la mano de promover la paz y la seguridad en sus países para así trabajar con los otros para prevenir y resolver conflictos, además de proteger el medio ambiente, porque esto les ayuda también a resguardar su imagen y para la cooperación con otros países, además de promover el desarrollo sostenible y eso todo con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estas son algunas recomendaciones que de mi parte, añadiéndolo un poco a lo que hablaba el otro experto, son cosas que pueden hacer los países para mejorar su situación internacional. Muchas gracias, Angélica. Bueno, para dar por finalizada la ronda de preguntas, quería terminar con qué medidas consideran que se pueden tomar los gobiernos para mejorar esta transparencia, perdón, y combatir con esta corrupción. Bueno, en mi caso yo creo que le podría dar como 3 recomendaciones. Sería la implementación de un sistema de compras públicas transparentes y competitivas. ¿Qué digo con esto? Es publicar información sobre las licitaciones públicas y los criterios de selección de proveedores. Asegurar que las licitaciones públicas sean abiertas y competitivas, además de regular el financiamiento de los partidos políticos, así limitando el financiamiento privado de los partidos políticos y proteger el proceso electoral de la influencia del dinero. Y por último, fortalecer la educación y la cultura de la legalidad. Ya sabemos que en la sociedad, en la educación de la sociedad está la base de todo. Entonces, educar a la población sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y así promover una cultura de legalidad con respecto a las normas. Ahora bien, en Ecuador podemos seguir la misma línea porque todos buscamos como lo mismo, que es frenar la corrupción que se ve en nuestras instituciones públicas y nuestro Estado como tal. Creo que algo primordial que se debe hacer para ir en contra de la corrupción es un fortalecimiento en las instituciones públicas, creando en la legislación leyes de anticorrupción, fortaleciéndolo para que podamos implementar estas y podamos combatir. Hay que aumentar el presupuesto en temas de organismos judiciales, que estos nos ayuden de la mano para llevar a cabo estas acciones. Como bien lo dijo mi compañera Angélica, que lo hemos dicho durante toda esta entrevista, hay que hacer públicas las informaciones sobre actividades del gobierno, sus presupuestos, los contratos públicos, para que así se vea un acto de transparencia. Eso permite que la sociedad como tal participe, se involucre en temas ciudadanos. Hay que promover la cultura de denunciar estos actos. ¿Por qué? Muchos pueden ver la corrupción, pero a la hora de ir a denunciarlo, llegan y lo sobornan. Llegan o les dicen, si usted hace esto, le pasa esto a su familia. Entonces, ¿qué pasa? Estos denunciantes huyen, no denuncian por temor. Hay que hacer una protección al ciudadano denunciante para que pueda llegar y poder hacer la denuncia bien. Y también, por último, investigar y sancionar de manera efectiva a los responsables de la corrupción. ¿Cómo se puede hacer esto? Con leyes fuertes para que esto no vuelva a pasar. Muchísimas gracias a ambos expertos. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Bueno, con esta ronda de preguntas se ha llegado a la conclusión de que la corrupción sí está generando desconfianza entre estos inversores, lo que reduce la inversión extranjera e industrial. La falta de la transparencia y de la seguridad jurídica dificulta este desarrollo de negocios, además de que genera un impacto grande en las relaciones diplomáticas y la corrupción daña la imagen internacional tanto de México y Ecuador, como hemos venido viendo con estos expertos. Así que sí, la cooperación internacional se ve afectada negativamente. Además, se insta a un llamado de acción a la población que se informe en lo que está sucediendo y así exigir a sus gobiernos medidas para combatir esta. Muchísimas gracias por vernos. Nos despedimos acá.